Gracias por seguir nuestro trabajo y por las felicitaciones a la gente que ha estado dándole seguimiento a esta nueva iniciativa de actualizar el canal de YouTube. Pueden seguirme solo buscando mi nombre, Elvin Castillo, y darle a la campanita para que cada vez que cuelgue un video pueda llegarle nuestros comentarios y opiniones sobre los diversos temas de la vida nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, señores. Sigue el Festival de Préstamos en el Congreso de la República. Hace una semana, cuando vimos que el presidente de la República, Luis Abinader, había decidido dejar sin efecto la aprobación de una modificación fiscal o de una reforma fiscal o tributaria, todos celebramos la medida porque entendíamos que era lo prudente por el contexto económico, social y político que vivía la República Dominicana. No había condiciones para hablarle a este pueblo en este momento de una reforma tributaria, aunque se sabe que es necesaria. El presidente escuchó al pueblo, la gente no aguantaba una reforma fiscal en este momento y dejó sin efecto la aprobación de una reforma. Y eso lo aplaudimos. Todo el mundo estuvo de acuerdo y reconoció que el presidente siempre había dado demostraciones de ser un presidente que escucha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, había planteado antes del presidente desistir de la reforma fiscal que solo había dos caminos para mantener la economía de la República Dominicana a flote, que era o hacer una reforma fiscal o seguir tomando prestado en el mercado internacional. Yo no lo veo así. Yo, cuando saludé la medida del presidente de dejar sin efecto la reforma fiscal, le planteaba al equipo económico del gobierno que se empleara a fondo para buscar estrategias y técnicas de cómo activar esta economía y recuperarla sin que necesariamente la única ecuación fuera tomar prestado. Hay fórmulas en economía para hacer esto, pero son más trabajosas, demandan de mayor consenso, demandan de altos niveles y de muchas horas de trabajo para poder encontrar fórmulas económicas que ayuden a reactivar la economía sin necesidad de endeudarse. Pues, ¿qué ha pasado ayer? La Cámara de Diputados tomó 200 millones de dólares más prestados al gobierno de Japón. Cuando usted se va a el por qué o para qué estos 200 millones de dólares, se sorprendería con que es supuestamente para la lucha del COVID-19, para el impacto que ha tenido, una serie de cosas que uno no comprende. La economía ya está abierta, el estadio está lleno de personas, las discotecas están llenas de gente, está el propio gobierno poniendo a la gente a cobrar en cheque, aglomerando personas, el transporte público, el metro, la actividad económica se ha normalizado prácticamente en un 100%. No entendemos el por qué seguir tomando préstamos en el mercado internacional con gobiernos extranjeros, poniendo en juego nuestra soberanía, poniendo en juego, hipotecando el futuro nuestro y de nuestros nietos, de nuestros hijos, porque al final quien termina pagando todos esos préstamos va a ser el pueblo. Y yo quiero dejarles aquí algo muy claro a ustedes, no es una crítica al gobierno, es simplemente que deben buscar alternativas para poder tener una menor cantidad de préstamos. Si seguimos ese derrotero tomando prestado al ritmo que vamos a poner en riesgo la estabilidad macroeconómica de este país. Los inversionistas extranjeros, los mercados internacionales van a llegar a un nivel que le van a parar los créditos, y si caemos en default por no poder pagar la cantidad de dinero que se está tomando, eso va a ser un problema. Pero peor aún, los préstamos per se en las grandes naciones no son malas. La pregunta sería aquí, ¿para qué son los préstamos? ¿Para qué se están tomando los préstamos? ¿Se está invirtiendo en inversión pública? ¿Se está generando empleos con esto? ¿Se está generando riqueza? ¿Se están generando, por ejemplo, obras públicas que van a tener un retorno de cómo pagar ese dinero que se está cogiendo? Nada de eso se está viendo. Pero acabamos de ver el año pasado que el gobierno cogió 14,000 millones de dólares en su primer año, fruto de la pandemia. Había situaciones que ameritaban que el gobierno se endeudara, pero la pregunta fue, ¿qué hizo el gobierno con esos 14,000 millones de dólares que tomó?
pudo ejecutarlo, se iniciaron proyectos de inversión pública que dinamizara la economía. Hubo una gran parte de ese dinero que ni siquiera se pudo ejecutar, porque el dinero se tomó y no se tenía proyectado en qué se iba a gastar. Entonces yo digo, vamos a seguir endeudándonos sin razones, sin un porqué lógico, sin un para qué lógico. Si seguimos por ese derrotero, les insisto que nos vamos a arrepentir. Y lo peor de todo es, si ese dinero que se está tomando prestado a ritmo desbordante lo fueran a pagar los políticos de sus honorarios, de sus salarios o sus descendientes, no hubiera ningún problema. Pero aquí lo peor de todo esto es que quien termina pagando toda esa cantidad de millones de dólares y los intereses por los siglos de los siglos serán usted, yo, sus hijos y sus nietos y los míos. Entonces al final nosotros tenemos que exigir al gobierno, exigir que sean más comedidos a la hora de tomar préstamos. Hay otro tema que no puedo dejar de tocar con relación a eso y que se concatena perfectamente. Es verdad que felicitamos al presidente porque desistió no presentar una reforma fiscal y tributaria, pero ¿qué estoy sintiendo que está pasando? No te ponen la reforma de manera formal, no te aumentan los impuestos, pero sin embargo, el día 1 de noviembre hay un anuncio de que van a comenzar a incrementar la tarifa eléctrica. Milton Morrison ha dicho que van a hacer aumentos pírricos, cosa que yo no la creo. Pero lo peor de eso no es eso, es que los aumentos de tarifa eléctrica que le cobren a la salonera, ¿qué va a hacer la salonera? ¿Lo va a asumir ella? No, se lo va a cobrar a la mujer que va al salón a hacerse el pelo. ¿Qué va a hacer la peluquería cuando le aumenten la factura eléctrica? Bueno, traspasarle eso a los usuarios de la peluquería. Y lo mismo va a pasar con el colmadero, lo mismo va a pasar con todo el que ofrece un bien o un servicio. Si le aumentan los costos de producción, pues finalmente termina pasándole o traspasándole ese aumento de costo al usuario. Al final, de una manera sutil, eso es una reforma fiscal, porque van a haber incrementos de precio en todos los bienes y servicios. Y eso solo por poner el ejemplo de la tarifa eléctrica, pero lo propio está pasando con el combustible. Si siguen subiendo los combustibles, ¿qué van a hacer los choferes de transporte público? ¿Qué va a hacer la Metro? ¿Qué va a hacer Caribe Tour? Incrementar el costo del pasaje. Y cuando usted extrapola cada área de la sociedad, los incrementos que hayan en los distintos ambientes, si los commodities a nivel internacional están más caros, la producción, los industriales, para producir la harina, para producir cualquier bien que producen, también van a subir. ¿Y qué usted cree que eso va a pasar? El industrial le va a subir el costo de venta al colmadero, al almacenista, al del supermercado. ¿Y qué va a hacer este? Bueno, se lo va a subir al consumidor final. Al final, aunque no hay una reforma fiscal o tributaria como tal, porque el presidente dijo que no la iba a hacer, nos están metiendo una reforma silente por debajo de la alfombra. Hasta aquí lo dejo por hoy.